A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta es quizá una de las preguntas más profundas que alguien puede hacerse. Y no es nueva, para nada. Ha estado en la mente y el corazón de la gente por siglos. Hoy vamos a meternos de lleno a explorar la respuesta que encontramos en la Biblia. Y es que esta pregunta resuena a través del tiempo. La hizo un carcelero en la antigua ciudad de Filipos, y la siguen haciendo muchísimas personas hoy que buscan la verdad. Parece que esta búsqueda de salvación es una inquietud muy humana, ¿no? Así que vale la pena que la examinemos con calma. Ahora bien, la Biblia sí nos presenta un camino bastante claro. Pero antes de empezar a recorrerlo, es súper importante que aclaremos un punto, un debate que a menudo causa mucha confusión sobre cuál es nuestro papel en todo esto de la salvación. Y aquí entramos al primer gran tema, acción versus inacción. La pregunta es, ¿la salvación exige que nosotros hagamos algo? ¿O es algo en lo que no podemos intervenir para nada? Miren, aquí está el corazón del debate. Por un lado está la perspectiva, muchas veces ligada al calvinismo, que dice que por el pecado original, el ser humano es incapaz de buscar a Dios. O sea, es totalmente pasivo en su salvación. Y por otro lado está la enseñanza que afirma que, aunque la salvación es un regalo, sí se necesita una respuesta activa de nuestra parte. Si profundizamos en esa primera idea, lo que se plantea es que la voluntad humana está tan afectada por el pecado que, por sí misma, no puede ni siquiera tener el deseo de creer. Desde este punto de vista, Dios tiene que implantar ese deseo directamente, sin que la persona pueda hacer absolutamente nada. Pero ¿qué pasa cuando vamos a la Biblia? Nos encontramos con una respuesta muy directa. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, un carcelero le pregunta al apóstol Pablo qué debe hacer. Y la respuesta no es, no puedes hacer nada. Es un mandato claro, una acción. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y aquí está el punto crucial, ¿no? Si se nos pide que hagamos al menos una cosa, como el acto de creer, entonces la salvación deja de ser incondicional. Se convierte en una promesa de Dios que depende de que cumplamos una condición. Bueno, todo esto nos regresa a la pregunta original, pero ya con más claridad. Si entendemos que la salvación necesita una respuesta de nuestra parte, la siguiente pregunta es obvia. ¿En qué consiste esa respuesta? ¿Qué es exactamente lo que la Biblia dice que debemos hacer? Perfecto. Ahora sí, vamos a la parte central de este análisis. Vamos a desglosar el camino a la salvación en 6 pasos o requisitos esenciales, todos por supuesto basados en las Escrituras. Aquí tenemos, digamos, el mapa del camino. Empieza con oír, de ahí pasamos a creer, después a amar a Dios, luego a arrepentirse, confesar la fe y por último, ser bautizado. Ahora, vamos a ver qué significa cada uno de estos pasos. Todo, absolutamente todo comienza aquí. El primer paso es oír. Antes de que cualquier otra cosa pase, el mensaje de las buenas nuevas, el Evangelio, tiene que ser escuchado. Sin esto, el resto del camino ni siquiera puede empezar. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 10, versículo 17, lo deja clarísimo. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La conexión es directa. La fe, que es la base de todo, nace al escuchar este mensaje. Claro, pero no es suficiente con que el mensaje entre por nuestros oídos. Tenemos que hacer algo con lo que escuchamos. Y eso nos lleva directamente al segundo paso, creer. La fe es la respuesta activa a esa palabra que hemos oído. Y Hebreos 11, versículo 6, es súper contundente con esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y ojo, no estamos hablando de una fe ciega, Es una confianza informada. Una que se basa en la evidencia que se nos presenta en las Escrituras. Esta fe, esta confianza, lógicamente nos lleva al tercer paso, el amor. La creencia que estaba en la mente se transforma en una devoción que nace del corazón, un amor por Dios que se vuelve el centro de todo. Y cuando existe ese amor genuino por Dios, es inevitable que empecemos a ver nuestra propia vida de otra manera. Esto nos conduce al cuarto paso, el arrepentimiento. Esto es básicamente un cambio de mentalidad, una decisión consciente de dar la espalda al pecado y caminar hacia Dios. Es un giro de 180 grados. La seriedad de este paso queda muy clara con las palabras del propio Jesús en Lucas capítulo 13, versículo 3. Él dijo, «Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Son palabras fuertes, que nos indican que esto no es una opción, sino una necesidad fundamental.
El quinto paso es llevar esa fe interna al mundo exterior. Se trata de una confesión con nuestras palabras, una declaración pública de que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Es reconocer abiertamente quién es Él. Y finalmente llegamos al sexto y último paso de este proceso inicial de conversión: ser bautizado en agua. Este acto se presenta como la culminación de todo lo anterior. Pero, ¿qué es exactamente el bautismo según las Escrituras? Bueno, se describe como una inmersión completa en agua. Esto simboliza sepultar nuestra vida pasada y resucitar a una vida nueva. Y su propósito, según Hechos 2, versículo 38, es para el perdón de los pecados. Es un acto para quienes ya han oído, creído y se han arrepentido. Muy bien. Para ir cerrando, vamos a recapitular la idea central que hemos explorado. La salvación se nos presenta como un regalo increíble de Dios, sí, pero es un regalo que requiere una respuesta humana, una respuesta específica y consciente. Entonces, para que no se nos olvide, repasemos el camino completo. Oír el Evangelio, creer que Jesús es el Cristo, amar a Dios, arrepentirse de los pecados, confesar la fe y, como culminación, ser bautizado para recibir el perdón de esos pecados. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva de la fe cuando la entendemos no como una aceptación pasiva, sino como un camino de obediencia y de respuesta activa? Si esta explicación les ha sido de ayuda para reflexionar, les invitamos a compartirla y a darle me gusta. De verdad nos interesa mucho leer sus pensamientos sobre este camino de fe en los comentarios. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis.